El Señor les conceda muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a abrir el servicio de hoy en el nombre del Señor Jesús con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En primer lugar, quiero leer la palabra del Señor, y esta se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, del versículo 13 en adelante. Leo en el nombre del Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Señor, te ruego que en esta tarde tú inspires mi vida para poder hablar de esta palabra y llegar al corazón de tus hijos que me van a oír. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He leído muchas veces este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, y siempre me ha llamado profundamente la atención, porque está relatando cuando el apóstol Pablo apela a César y es enviado a Roma, donde estaban los Césares, ¿cierto?, del Imperio Romano, y fue llevado en una embarcación. Por supuesto que en el relato que hemos oído, Pablo va en esta barca, en este barco, pero él va como prisionero, no va como un turista, ni va tampoco como parte de la tripulación que guiaba el barco, sino que va como un prisionero. Y dice lo que hemos leído, que Pablo le había advertido que no salieran de Creta porque era muy peligroso, estaba el mar muy peligroso para zarpar. Sin embargo, como él solamente era un simple reo que llevaba, no le hicieron caso. Pero dice la palabra del Señor que al poco andar la nave en el mar, se encontraron con un viento huracanado llamado Euroclidón. Y la nave fue arrebatada, ellos perdieron el control de la nave, y dice que navegaron a sotavento, esto quiere decir en contra del viento,
Siempre la proa en la parte delantera del barco que va rompiendo las olas, pero era tan fuerte el viento que giraba la nave y la nave iba de lado. Dice que ya habiendo una tempestad tan grande, ellos pensaban lo peor, que iban a morir. Pero siempre los marineros tienen un protocolo de seguridad que ellos van cumpliendo en la medida de que se van complicando las situaciones. Lo primero, ¿cierto?, era, dice acá, recoger el esquife. El esquife son esos pequeños barquitos que se bajan cuando el barco grande llega a una playa, y esos barquitos lo acercan hacia la orilla. Y pudieron recogerlos porque seguramente ya los estaban perdiendo también. Y una vez a bordo, dice que reforzaron la nave y tenían temor, dice, de dar en la sirte. Las sirtes son pequeños montículos de arena que hay en las orillas, porque si una embarcación da con un fondo o con un montículo, queda atrapada y ya no puede moverse más. Así que arriaron las velas y quedaron a la deriva, dice la palabra del Señor. Y siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. ¿Qué es alijar en el vocabulario de los marineros? Es botar las cosas al mar, porque tienen que alivianar el barco para que el barco no se hunda. Es decir, empiezan a botar primero probablemente la ropa, probablemente cosas que llevaban para comer, o tal vez encargos de una ciudad a otra, mercadería, etc. Todo lo que no fuera indispensable tenían que desecharlo. Sin embargo, dice que al tercer día de tempestad ya, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y los aparejos, de acuerdo que hemos buscado en el diccionario, son las velas, las cuerdas que amarran las velas, los maderos que sujetan las velas, todo lo indispensable para que el barco pueda avanzar. Pero dice que con sus propias manos tuvieron que botar todas aquellas cosas que le permitían avanzar. Y no apareciendo el sol ni la estrella por muchos días, dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza, dice, de salvarnos. Qué tremendo es cuando los hijos del Señor son metidos en medio de una tempestad, donde la tempestad uno cree que va a pasar pronto, y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y la tempestad no pasa. Entonces uno tiene que empezar a desprenderse de muchas cosas. Yo he pasado varias veces por fuera de la posta central y me doy cuenta cómo llegan las ambulancias una tras otra, una tras otra, una tras otra, y la gente corre de un lado a otro, procurando salvar vidas, procurando salvar vidas. Es como en la embarcación que iba Pablo, que trataban ellos de hacer lo imposible para salvar sus vidas. Pero dice que no viendo el sol ni estrellas durante muchos días, ya habían perdido toda la esperanza de salvarse. ¿Cuántos de nosotros tenemos familias, tenemos gente conocida
que ha sido tocada por esta tormenta, esta pandemia, esta enfermedad que ha cambiado el mundo. Y uno se pregunta, ¿me tocará a mí? ¿O le tocará a alguno de mis hijos? ¿O a alguno de mis hermanos? Supimos que Magdalena, la hija de mi hermana Berta y de mi hermano Andrés, la hija mayor, estuvo con coronavirus, y hoy día hablaba con ella por teléfono y estaba muy contenta porque ya le dieron hoy día el alta, y después de 20 y tantos días pudo ver a su hijito, el pequeño Alonso. Yo me pregunto cuánto habrá sufrido su pequeño y cuánto habrá sufrido la madre también por estar separada más de 20 y tantos días de su hijo. Y a veces pensando, ¿cierto?, de que puede venir lo peor. Me decía Magdalena, estoy tan agradecida del Señor porque me dio una segunda oportunidad. Hoy día escuchaba un pastor de Yayay, de nuestro sector, el pastor Samuel Castillo, que por orden de nuestro jefe de sector tenemos que todos los días, cada pastor tiene que subir a WhatsApp un devocional. Y me conmovía cómo hablaba él, porque él estuvo al borde de la muerte por el coronavirus, hospitalizado muchos días, y estuvo muy mal, muy grave. Y él en sus palabras decía, si supiéramos nosotros que hoy es el último día que vamos a vivir, ¿cómo lo viviríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué le diríamos al Señor? Pues bien, en el relato que hemos leído en la palabra del Señor, aquellos hombres pensaron, igual que hoy, que podía ser el último día de su vida. Hicieron todo lo humanamente posible para que esa nave en la cual viajaban no se hundiera. Como hoy día también la sociedad en el mundo entero está haciendo lo humanamente posible por salvar vidas. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo durará esta tempestad? Entonces, esta palabra me trae un conmover profundo en mi corazón, porque en algún momento tiene que haber un siervo del Señor, un hijo del Señor, que diga lo que Pablo dijo a esta embarcación. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque muchas veces uno le habla a la gente, le dice, mire, busque del Señor, acérquese al Señor, pero la gente es dura y porfiada. El Señor muchas veces nos ha advertido que vienen tiempos difíciles, pero uno muchas veces toma esto tan livianamente, como que nunca a uno le va a pasar. Nosotros tuvimos la pérdida de nuestro obispo Mario, que hasta el día de hoy lo sentimos tremendamente en nuestro corazón, su ausencia. También sentimos mucho dolor y necesidad al no poder reunirnos en nuestras iglesias. Ya han pasado muchos días, yo pienso que demasiados. A veces he venido a este lugar, a esta iglesia, a orar, y miro los asientos y digo, ¿cuándo estaremos juntos nuevamente? ¿Cuándo podremos elevar cánticos aquí en este lugar? ¿Cuándo usted, hermano que me está oyendo, usted, hermana que me oye, estará de nuevo en la casa del Señor? ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Solo el Señor lo sabe. Pero hay una palabra de consuelo que viene a través del apóstol. Dice,
pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Bendito el nombre del Señor. Yo agradezco al Señor por esta palabra, porque el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque es necesario que comparezcas ante César, porque el Señor le había dicho: te voy a llevar a muchos lugares y le predicarás mi palabra ante reyes, ante autoridades. Era la voluntad del Señor. El Señor nos tiene a nosotros para anunciar el evangelio de su reino, para predicar a Jesucristo y a este crucificado, para que mucha gente se salve. Después de esta pandemia, mucha gente pueda llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Y dice que el Señor le dijo que le había concedido todos los que navegaban con él, que ninguno perdería su vida. Yo agradezco al Señor. Quiero que esta palabra sea para esta iglesia. Yo he orado por mi hermano Ignacio, por mi hermana Violeta. Quiero volver a verlos sentados aquí. Quiero volver a verlos sentados aquí. Quiero volver a verte. Estábamos en conferencias este año y estaba llevándose a cabo una votación para los candidatos al próximo obispado de la corporación, y había ciertas controversias en medio de los pastores. Cuando mi obispo dice: pastores, llevemos todo esto en paz, dice, porque tal vez de aquí a que nos volvamos a ver en las elecciones, a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera vamos a estar vivos. Él de esa manera estaba profetizando, porque Él ya no está en medio de nosotros. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Pero yo quiero volver a ver a mis hermanos, quiero volverlos a ver a todos, y quiero estar aquí también con ustedes compartiendo un servicio. Bendito el nombre del Señor. Si esta enfermedad llega a tocar a alguno de nosotros, que el Señor tiene el poder para sanar, el Señor tiene el poder para dar vida, el Señor tiene poder para destruir ese virus. Muchos laboratorios están tratando de buscar una vacuna para esto, pero la palabra del Señor nos ha dado promesa. Dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay poder en el Señor. Yo me alegro al escuchar la alabanza que cantaba mi hermana Jiré hace un momento, porque dice que muchas veces hay cosas que uno no entiende por qué pasan, pero uno, cuando ve lo que la palabra del Señor ha declarado para su pueblo, para sus hijos, puede decir, igual que la alabanza: aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Todas las cosas el Señor las hace por algo. Nada es por si acaso, nada es por casualidad, nada es porque a alguien se le escapó de las manos una situación, sino es porque el Señor quiere hacer algo con su pueblo, con sus hijos, con aquellos duros de corazón que no quieren quebrantarse, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Estos hombres dijeron: ya no viendo el sol ni estrellas, por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña,
porque la tempestad que se ha levantado no es pequeña. Anoche veía en la televisión que están tratando de fabricar ataúdes de cartón en Chile también. Tal vez a alguno le pareció medio gracioso que en otros países, como en Ecuador, estaban enterrando a la gente en ataúdes de cartón, y ayer lo vi en la televisión que también eso lo van a hacer en Chile. ¿Cuánta gente tal vez ni siquiera se pudo despedir de sus seres queridos? Hijos que ni siquiera se pudieron despedir de su madre, de su padre o de algún hermano. Los dejaron de ver un cierto día y ahora ya no están con ellos. Bendito tu nombre, Señor. Pero a través de la palabra yo te doy aliento. Como el apóstol Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Quiera el Señor que esta palabra tú la tomes para ti y digas: no habrá pérdida de vida entre nosotros. El Señor nos ha de guardar, nos ha de proteger. Dios te bendiga y recibe esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén.